desprendimiento de la unidad coronaria, la mortalidad por enfermedad cardíaca se redujo significativamente. El monitoreo electrocardiográfico continuo, la desfibrilación ventricular eléctrica y el empleo de potentes drogas antiarrítmicas determinaron que la arritmia ventricular dejara de ser la primera causa de muerte en el infarto agudo de miocardio. Su lugar fue ocupado entonces por la insuficiencia cardíaca. A principios de 1970, el cateterismo derecho a la cabecera del paciente permitió el registro de las presiones en el circuito pulmonar y luego, con la llegada de la termodilución, la medición del volumen minuto, el monitoreo hemodinámico, permitió un diagnóstico más preciso de la falla de bomba, una más adecuada valoración de la respuesta terapéutica que posibilitará una mejor estimación pronóstica. Algunas unidades de cuidado cardíaco intensivo constituyeron en su ámbito un verdadero laboratorio de hemodinamia. Muy pronto los equipos de radioscopía con intensificador de imágenes fueron incorporados. Sin embargo, las técnicas de cateterismo derecho bedside, controlando la introducción del catéter por el registro intracavitario de las presiones, sin visualización directa de las cámaras cardíacas, constituyen hoy un procedimiento habitual. Nuevos equipos para el registro simultáneo de varios parámetros hemodinámicos y electrocardiográficos son disponibles en la actualidad. Las computadoras de volumen minuto permiten ahora el cálculo de índices y de resistencias vasculares periféricas y pulmonares que llevan a inferencias hemodinámicas cada vez más complejas que permiten conductas terapéuticas más exactas. La incorporación del personal técnico especializado en monitoreo hemodinámico, originalmente reservado a los médicos, es sin lugar a dudas un logro particular, todavía en desarrollo en nuestro país, que abre una nueva perspectiva en el tradicional actividad asistencial. Las técnicas de punción venosa central por el método de Seldinger han reemplazado definitivamente a la canalización venosa. Con personal entrenado, estas técnicas son altamente confiables. La morbilidad mínima y la duración del procedimiento se ha reducido significativamente. Por otro lado, la preservación de las venas periféricas es un logro esencial en pacientes que no pocas veces sufren periódicas reinternaciones por su cardiopatía. Y más importante aún, en aquellos pacientes a quienes se le efectuaron procedimientos de cirugía cardíaca. La desinfección de la zona y la preparación del campo debe ser extremadamente cuidadosa y similar a la empleada en cualquier procedimiento quirúrgico. En este sentido, no debe olvidarse que, en general, el monitoreo hemodinámico en pacientes críticos suele prolongarse varios días, pudiendo las infecciones constituir una complicación frecuente si no se toman los recaudos necesarios. Numerosos son los equipos actualmente disponibles para la introducción de catéteres empleando la técnica de Seldinger. Los actuales serán detallados a posteriori. El sistema de perfusión debe ser cuidadosamente preparado. Purgar adecuadamente dicho sistema, liberándolo de burbujas, lo que facilitará un correcto registro de las presiones. El transductor debe ser ubicado a nivel de la línea medio clavicular, con el paciente en decúbito dorsal. Varias son las vías de acceso que pretenden abordarse para la punción venosa central. En este caso, se ha elegido la punción yugular interna derecha posterior.
la adecuada infiltración anestésica es esencial para obtener la colaboración del paciente, hecho fundamental para el éxito del procedimiento. La misma aguja empleada para la infiltración anestésica de planos profundos puede utilizarse para localizar la vena yugular. Una vez canalizada la misma, es preferible dejarla en esa posición para ser empleada como guía posteriormente. El alambre guía o mandril será avanzado a través de otra aguja que forma parte del set de punción. Esta aguja es entonces introducida junto a la anterior hasta canalizar la vena. Por su interior se avanza el mandril, retirándose luego ambas agujas. Es conveniente efectuar una pequeña incisión con bisturí en la piel adyacente para facilitar el avance de la camisa, en cuyo interior se ha ubicado el dilatador. El introductor elegido en este caso es de 8 French y dispone de una vía lateral para la infusión rápida de fluidos. Una vez introducido, el conjunto de camisa y dilatador, a través del alambre guía, es retirado este y el dilatador. El catéter de Swan-Ganz, con sus diferentes modelos, es ampliamente conocido. Su diseño permite el cateterismo derecho a la cabecera del paciente, sin control radioscópico. En efecto, el globo, en su extremo distal, facilita su avance por las cámaras cardíacas, al ser dirigido por el flujo. La morfología del registro de la presión intracavitaria, que en este caso veremos a la izquierda de la imagen, permitirá conocer la ubicación de su extremo distal. Existen varios modelos de este catéter y en este caso se utilizará uno de 4 vías que permite el registro
en las presiones pulmonares y auriculares derecha, como asimismo la medición del volumen minuto cardíaco por medio de termodilución. La vía distal se conecta al sistema de registro de presión, calibrando el mismo al 0 atmosférico. El regulador de flujo, como ya se explicó, mantendrá permeable el catéter durante el procedimiento. Es necesario purgar el sistema liberándolo de burbujas. Asimismo, debe comprobarse la integridad del globo. Es conveniente que el preformado del catéter ingrese con la curvatura dirigida hacia el lado izquierdo del paciente, independientemente de la vena yugular izquierda o derecha, que ha sido canalizada. Esta precaución facilitará el pasaje desde la aurícula hacia el ventrículo derecho. El introductor empleado tiene una válvula que evita el reflujo de sangre entre la camisa y el catéter. Asimismo, sella el sistema para evitar contaminaciones. Cuando el catéter ha avanzado 20 centímetros y con el registro de la presión venosa central, es conveniente insuflar el globo, ya que esto facilitará su avance como ya fue señalado. Es aconsejable registrar en papel las presiones de entrada del catéter, sobre todo cuando siendo este de 2 vías y ubicado en la arteria pulmonar, ya no se dispondrá de la presión auricular derecha y diastólica ventricular. Las presiones registradas en este instante corresponden a la aurícula derecha. El catéter ha avanzado 30 centímetros. La morfología de la curva corresponde ahora al ventrículo derecho, obteniéndose dicho registro cuando el catéter se ha introducido aproximadamente 40 centímetros. La elevación de la presión diastólica con morfología de curva arterial indica que el extremo arterial ha alcanzado la arteria pulmonar. Progresando aún más, se obtendrá la presión pulmonar capilar. Entonces, se desinfla el globo y el registro debe corresponder al de la arteria pulmonar. La presión capilar pulmonar tiene que ser obtenida inflando el balón con no menos de 1 centímetro cúbico de aire. En estas condiciones, se procede a fijar el catéter a la camisa para evitar su desplazamiento. Se calibra el cero conectando el sistema a la presión atmosférica y luego se registran las presiones en la arteria pulmonar y del capilar pulmonar para evitar las oscilaciones respiratorias de estas presiones. Es conveniente efectuar las mediciones en apnea,
pero sin que llegue a producirse el fenómeno de Valsalva. Es conveniente repetir el procedimiento en varias oportunidades. En este instante, debe procederse a sellar la vía lateral y verificar la permeabilidad de la misma, comprobando el retorno venoso, cargando una jeringa, luego sellando la vía y posteriormente reinyectando solución fisiológica. Todo el procedimiento que ustedes están presenciando ha sido realizado en tiempo real, que requirió la colocación del catéter, registro de presiones y verificaciones de permeabilidad y condiciones del mismo. Actualmente, en las computadoras de volumen minuto, puede incorporarse la superficie corporal y datos hemodinámicos que con la medición del gasto cardíaco permiten al equipo calcular diversos parámetros. La termodilución emplea una solución a baja temperatura, que inyectada por la vía proximal alcanza la aurícula derecha. La inyección debe ser rápida y sin detenciones. La variación térmica es registrada por el termistor ubicado en la arteria pulmonar. La computadora empleada grafica además el registro de la curva de dilución. Es conveniente realizar 3 mediciones del gasto cardíaco para verificar la repetición de los valores. Este es el catéter de Swan-Ganz en una vista anatómica colocado en su posición definitiva en la arteria pulmonar, luego de atravesar las cavidades cardíacas. Señalamos el orificio proximal, que tiene la triple utilidad de permitir registrar la presión media de aurícula derecha, infundir soluciones e inyectar el indicador para el procedimiento de termodilución. Luego de atravesar la válvula tricuspidia, lo vemos en ventrículo derecho, tracto de salida, lugar este que ofrece frecuentes dificultades durante el procedimiento de colocación, válvula y arteria pulmonar. El globo inflado permite que el orificio distal del catéter registre las presiones provenientes del extremo venoso del capilar y de esta manera inferir presión media auricular izquierda y presión de fin de diástole de ventrículo izquierdo. El termistor, que registra la variación de temperatura dada por el indicador, está ubicado entre 2 y 4 centímetros por detrás del globo y el orificio proximal 27 centímetros por detrás del mismo. Se describirá a continuación el set para la introducción de catéteres
y el equipo para el registro de las presiones intracavitarias. La mayoría de los catéteres Swan-Ganz, electrodos para marcapaseo transitorio o cualquier otra vía central, se introducen hoy por punción percutánea utilizando la técnica de Sandlinger. El equipo de introducción cuenta con una aguja, un mandril, guía de alambre o cuerda de piano flexible en uno de sus extremos, dilatador y camisa, con o sin vía lateral. La misma se utiliza para la administración de soluciones en forma rápida y drogas, las que si son infundidas por las vías del catéter del Swan-Ganz alterarían las mediciones de las presiones y del gasto cardíaco. El introductor con vía lateral es sumamente útil para la introducción de un catéter electrodo, ya que posibilita disponer de una vía para la administración de drogas. Catéter Swan-Ganz. Estos catéteres están especialmente diseñados para realizar el monitoreo hemodinámico continuo de las presiones pulmonar, capilar y auricular derecha, más el volumen minuto cardíaco medido por termodilución, de gran utilidad para el diagnóstico y determinación de la conducta terapéutica. Son introducidos a la cabecera del paciente sin necesidad de control radioscópico, pudiéndose progresar hasta la arteria pulmonar, con la visualización de las ondas de presión de las distintas cavidades registradas en un monitor de presión. Desde su extremo distal, el catéter tiene marcas cada 10 centímetros, lo que permite al operador conocer la posición del mismo durante la introducción, relacionando estas marcas con el paso por las diferentes cámaras cardíacas. Tiene un balón situado cerca del extremo distal que, una vez inflado en la aurícula derecha, es dirigido por el flujo hasta la arteria pulmonar, evitando arritmias ventriculares al paso por ventrículo derecho. Existen varios tipos de catéteres. Los más utilizados son los de 2 y 4 vías. El de 2 vías posibilita la medición de la presión arterial pulmonar y la de enclavamiento, al igual que la extracción de sangre mezclada del territorio pulmonar cuando el globo está desinflado. El de 4 vías permite, a través de su extremo distal, la medición continua de la presión en arteria pulmonar y, con el balón inflado, el registro de la presión de enclavamiento, capilar o wedge. La vía proximal posibilita la medición de la presión de aurícula derecha y la inyección de soluciones de baja temperatura para el cálculo del gasto cardíaco o volumen minuto. Esta vía además es útil para la obtención de muestras de sangre e inyección de medicamentos. Regulador de flujo o intraflow. Es un dispositivo que permite lograr la permeabilidad del catéter en forma continua a través de un lavado de solución fisiológica heparinizada y presurizada a 300 milímetros de mercurio, facilitando el pasaje de la solución a razón de 3 centímetros cúbicos por hora. Esta infusión se logra a través de un flujo laminar que evita las alteraciones durante la medición de las presiones. El intraflow se conecta a un sistema de tubuladuras, de paredes rígidas, lumen fino y conectores de seguridad. Transductor. Dispositivo electromecánico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, transformando la señal de presión de pulso en una señal eléctrica que se visualiza en la pantalla de un monitor. Se conecta a un diafragma plástico o domo descartable
con membrana que evita la contaminación del sistema. En la actualidad se utiliza con buen éxito el transductor de presiones descartable con o sin intraflow incorporado, que no necesita domo. Son de más fácil manejo, lo cual los hace prácticos para ser utilizados en pacientes críticos. Punción de la vena yugular interna. La vena yugular interna está situada dentro de la vaina carotidia, anterior a la columna cervical. El nervio vago y la arteria carótida se encuentran posteromedial a la columna. La parte anterior de la vena yugular, que es la que se canula fácilmente, pasa entre los extremos esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo, antes de unirse a la vena subclavia. Aquí observamos en un corte transversal la posición relativa de los diferentes reparos anatómicos que fueron descritos anteriormente. Se coloca al paciente en decúbito dorsal y Trendelenburg. La cabeza se gira 30 a 40 grados hacia el lado opuesto a la punción y se identifican los extremos esternal y clavicular del músculo, pidiéndole al paciente que gire su cabeza hacia el lado de la canulación contra una resistencia colocada por la mano del operador. El lugar de la punción se ubica en el centro del triángulo limitado por el componente esternal, el extremo clavicular del músculo y por la clavícula. La aguja se coloca a 30 grados del plano frontal y avanza hacia la cresta ilíaca ipsolateral con su base en posición medial. Punción percutánea de la vena subclavia. La vena subclavia pasa entre la clavícula y sobre la cara anterolateral de la primera costilla. La arteria subclavia y el músculo escaleno están situados posteriormente y aún más el plexo braquial. En posición posteromedial se encuentra el vértice del pulmón. Se coloca al paciente en posición supina con la cabeza angulada a 45 grados e inclinada en posición de Trendelenburg, favoreciendo dicha posición la introducción de la aguja. Una línea imaginaria trazada entre el dedo pulgar que deprime la piel por debajo de la unión entre el tercio distal y medio de la clavícula y el dedo índice ubicado en el hueco supraesternal que deprime la piel a 1 centímetro. Intersecta la porción superomedial de la vena subclavia cuando pasa sobre la primera costilla. Es en este punto que debe canularse la vena. Los puntos anatómicos de referencia incluyen el hueco supraesternal y un punto situado a 2 centímetros por debajo de la cara inferior de la clavícula, en la unión entre el tercio distal y medio de la misma. A lo largo de la línea imaginaria entre el dedo índice y pulgar, se debe introducir la aguja deprimiendo con el dedo pulgar 2 centímetros por debajo del borde inferior de la clavícula. En la elección de una determinada vía de acceso para la punción venosa, varios aspectos deben ser considerados. Mientras observamos un nuevo procedimiento, analicemos brevemente este punto. Se ha elegido en este caso la vía yugular anterior, ya que se trata de un paciente con cuello corto y grueso, donde los reparos anatómicos para la vía posterior son difíciles de ubicar. La vía yugular anterior
es también de elección en pacientes con tubo endotraqueal y asistencia respiratoria mecánica, ya que en estos casos, ante la imposibilidad de girar la cabeza a 45 grados, no tiene una adecuada exposición de la región que debe abordarse. Finalmente, cuando se trata de un paciente con trabajo respiratorio que imposibilita el decúbito supino, también la vía yugular anterior ofrece mejores posibilidades. Entre las complicaciones más comunes de la punción yugular debe citarse la punción de la arteria carotidia. En algunos casos, esto puede conducir a la formación de un hematoma capaz de comprimir las vías aéreas superiores. Otras vías de acceso para la punción venosa central también son disponibles. La vía subclavia derecha es de más fácil acceso, siendo la técnica más sencilla y probablemente es de elección en el paciente que posteriormente no será sometido a cirugía cardiovascular. La complicación más frecuente en estos casos es el neumotórax por punción de la cúpula pleural, sobre todo en enfermos broncoenfisematosos. En manos entrenadas, el cateterismo derecho, utilizando las diferentes vías de punción venosa central, puede completarse en solo 10 minutos. Por otro lado, es aconsejable que no se prolongue más de 20 minutos, ya que en estos casos se elevarán notablemente las posibilidades de infección. En una serie de 1.500 procedimientos, la incidencia de complicaciones fueron mínimas. Los accidentes en directa relación con la punción ocurrieron solo en 1% de los casos. Con un promedio de 5 días de cateterismo y monitoreo hemodinámico prácticamente continuo, la incidencia de infección vinculada al procedimiento alcanzó al 4%. En pacientes multicanalizados y con otras potenciales fuentes de infección como catéteres arteriales, sonda vesical y drenajes quirúrgicos, ese porcentaje se elevó al 12%. El reemplazo diario de los sistemas de perfusión, las estrictas medidas de asepsia en la administración de drogas y la curación periódica de la herida son aspectos esenciales en la profilaxis de esta complicación. Volviendo a la secuencia que estamos viendo, también en este caso se ha empleado un introductor por vía lateral. Este sistema es útil si se requiere una infusión rápida de cristaloides o sangre como es habitual en el periodo posoperatorio. Se puntualiza nuevamente la conveniencia de colocar la curvatura del catéter hacia la izquierda del paciente. El catéter ha avanzado 20 centímetros y se procede a inflar el balón. Se registra presión venosa central y al llegar a los 40 centímetros se obtiene la curva característica del ventrículo derecho. Si luego de avanzado hasta este nivel no se registra la presión de esta cavidad, seguramente el catéter ha progresado en dirección incorrecta o se ha enrollado. En estos casos, debe procederse a retirarlo para intentar su avance nuevamente.
los 50 centímetros, el registro debe corresponder a la arteria pulmonar. Y a los 60 centímetros al capilar pulmonar. Por motivos de seguridad, se fija el catéter con un punto a piel, lo cual evita su desplazamiento. Analicemos ahora algunos tipos de registros y su utilidad en diferentes situaciones clínicas. Es un registro de presiones durante el pasaje por las diferentes cavidades. El electrocardiograma es útil para diferenciar las ondas que componen el auriculograma derecho y la presión capilar pulmonar. La presión de aurícula derecha es de 10 milímetros de mercurio y en la arteria pulmonar 33 de sistólica y 19 diastólica. La presión capilar pulmonar, que tiene oscilaciones respiratorias, es de 16 milímetros. Es un registro de baja velocidad que corresponde a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Desde esta posición, al avanzarlo, se registra nuevamente presión ventricular derecha. Esto es debido a la formación de un bucle en la arteria pulmonar. Cuando desde esta posición el catéter es retirado, se obtiene presión pulmonar, lo que sugiere que ha desaparecido dicho bucle. Entonces, puede avanzarse hasta el registro del capilar. Veamos otro ejemplo de un registro en diferentes velocidades. Se obtiene presión auricular derecha y luego ventricular derecha. El catéter retorna a la aurícula derecha por la formación de un bucle. Se retira y se vuelve a avanzar, pero se repite el mismo registro. Nuevamente se retira y se consigue progresarlo hasta la arteria pulmonar. Puede observarse aquí la información hemodinámica obtenida en un cateterismo derecho. En el panel superior se observa la presión arterial pulmonar, presión capilar y nuevamente la arteria pulmonar, con un registro simultáneo del electrocardiograma. Se ha graficado también la curva de termodilución. El trazado junto a ella es arterial sistémico. En la parte inferior se registra presión auricular derecha. Obsérvese que la curva de termodilución tiene una caída adecuada sin artefactos, alcanzando la línea de base. La presentación de la información, como es mostrada en esta secuencia, facilita la interpretación del cuadro hemodinámico. Asimismo, con estos parámetros es compatible obtener otras variables vinculadas con el trabajo ventricular sistólico derecho e izquierdo, como también calcular la resistencia sistémica. Se trata de una curva de entrada de insuficiencia cardíaca izquierda sin falla ventricular derecha. La presión capilar es de 20 milímetros, al igual que la diastólica pulmonar. La presión de aurícula derecha de 6 milímetros de mercurio. En el trazado superior, la presión diastólica pulmonar es de 3 milímetros, compatible con hipovolemia severa. En el inferior, al infundir 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica, la presión diastólica aumenta a 6 milímetros de mercurio. Presión de ventrículo derecho, con sistólica de 30 milímetros de mercurio. En diástole hay un colapso I profundo. En telediástole, la presión es de 15 milímetros de mercurio. El diplató es el 50% de la sistólica. A la derecha se observa un nuevo registro de ventrículo derecho. Existe un diplató de casi un 40% compatible con un patrón restrictivo. A la izquierda, la presión de la aurícula derecha presenta una onda V de insuficiencia tricuspidia.
Registro compatible con infarto de ventrículo derecho. La presión auricular derecha de 11 milímetros de mercurio está desproporcionadamente elevada a la presión pulmonar, que es de 16-10. La presión capilar es de 11 milímetros de mercurio, por lo que hay igualación de todas las presiones diastólicas. Hay un colapso diastólico o valle I profundo en la presión auricular derecha. En el ventrículo derecho hay una mínima presión desarrollada con un dip del 50% de la presión sistólica. Pericarditis constrictiva. El registro superior corresponde a aurícula y ventrículo derecho, el inferior a capilar y arteria pulmonar. Hay restricción al seno ventricular, como lo indica el colapso I, igual que el X en la aurícula. En el ventrículo, la presión desarrollada está muy reducida. Existe igualdad de las presiones diastólicas y del capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar a la izquierda del trazado es igual a la de la aurícula derecha. Esta última presenta un colapso diastólico profundo, sugiriendo restricción al seno. El ecocardiograma confirmó una invasión neoplásica del miocardio. Registro de aurícula, ventrículo, arteria y capilar pulmonar. Las presiones diastólicas están equilibradas y esto es compatible con restricción a nivel pericárdico. La ausencia de un colapso diastólico profundo, como en los casos anteriores, descarta pericarditis constrictiva. El trazado es de taponamiento cardíaco. La presión sistémica tiene oscilación con los movimientos respiratorios, es decir, el pulso paradojal que confirma el diagnóstico de taponamiento. La curva corresponde al capilar pulmonar. La presión del mismo es de 14 milímetros de mercurio. Al desinflar el balón, se registra un gradiente de 30 milímetros entre la diastólica y el capilar. El cuadro clínico era compatible con tromboembolismo pulmonar. El capilar es de 8 milímetros, la presión pulmonar es de 58-30. Hay un gradiente de 22 milímetros compatible con tromboembolismo. La presión de aurícula derecha es de solo 5 milímetros. El área de la curva de termodilución es amplia, compatible con caída del gasto cardíaco. La depuración del indicador es lenta, sugiriendo reducción de la fracción de sección del ventrículo derecho. El trazado es compatible con hipertensión pulmonar severa con gradiente arteriolar de 32 milímetros. Se registra en 2 oportunidades, lo que confirma la veracidad de los valores. La presión auricular derecha se encuentra severamente elevada, es casi de 23 milímetros, compatible con claudicación ventricular derecha. El cálculo del resto de los parámetros confirmó un cuadro de shock cardiogénico. El diagnóstico clínico era hipertensión pulmonar primitiva. La curva a la izquierda corresponde a arteria pulmonar. La presión sistólica es de 55 milímetros y la diastólica de 20. Al inflar el balón, la curva capilar obtenida muestra una onda V gigante de más de 50 milímetros de mercurio, de insuficiencia mitral severa. Obsérvese que en la rama descendente de la arteria pulmonar hay una onda señalada por la flecha. La misma corresponde al vértice de la onda V, inscripta en la curva arterial. Para valorar la presencia de gradiente arteriolar, debe considerarse la diferencia entre la presión diastólica pulmonar y la de capilar a nivel pre-A para una correcta estimación del mismo. Registro simultáneo con el electrocardiograma que permite la identificación de las ondas del capilar. Se observa la onda A que coincide con el QRS. El pico de la onda B, como he señalado, se corresponde con el final de la onda T. Hay una onda B de 95 milímetros que indica una severísima insuficiencia mitral. El pico de dicha onda se inscribe en la arteria pulmonar. El registro capilar con una onda B de 38 milímetros indica insuficiencia mitral severa.
La hipotensión arterial extrema y el bajo gasto cardíaco confirma el cuadro de shock cardiogénico. El empleo de vasodilatadores sistémicos es una indicación precisa. En este caso, se administró una droga inotrópica y vasodilatadora, como la dobutamina. El registro continuo nos muestra el efecto sobre la presión capilar pulmonar. Obsérvese la disminución de la onda B, que sugiere una reducción del grado de regurgitación valvular. El pico de la onda B ha disminuido de 38 a 22 milímetros y el valor PREA de 20 a 4 milímetros. Ambas curvas de termodilución muestran una recirculación precoz del indicador, sugiriendo un cortocircuito de izquierda a derecha. La curva no alcanza la línea de base debido a la persistente recirculación. La termodilución es útil para diferenciar la insuficiencia mitral de la comunicación interventricular. La presión capilar pulmonar es de 18 milímetros de mercurio, la pulmonar es de 50 milímetros de sistólica y 20 de diastólica, correspondiendo a hipertensión severa sin hiperresistencia arteriolar pulmonar. La presión auricular derecha es de 17 milímetros de mercurio, sugestiva de falla ventricular derecha de grado avanzado. La curva de termodilución nuevamente sugiere un cortocircuito de izquierda a derecha debido a una comunicación interventricular postinfarto. Curva de termodilución en un infarto diafragmático compatible con comunicación interventricular. Hay elevación de la presión auricular derecha con hipertensión pulmonar de grado solo moderado, por lo que puede considerarse un compromiso genuino de la función del ventrículo derecho. La morfología de la presión capilar pulmonar es normal. El paciente desarrolla un cuadro de angina de pecho con supradesnivel del ST. Aparecen signos de falla izquierda, registrándose una onda B de insuficiencia mitral aguda. En este caso, el cateterismo derecho permite el diagnóstico de una complicación habitualmente poco frecuente en el curso de un infarto agudo de miocardio. Veamos ahora algunas dificultades que pueden ocurrir en la interpretación de los trazados de presiones debidas a artefactos. También se analizarán algunas complicaciones relacionadas con el cateterismo derecho. El registro del cero electrónico y del estándar son correctos al comienzo y al final del trazado. Se trata de una curva de presión de arteria pulmonar con presión diastólica de 14 milímetros. Este segundo trazado es del mismo paciente, pero medido por otro operador. El cero y el estándar son correctos, pero las presiones registradas es ahora de 18 milímetros. En una tercera medición, la diastólica es de 10 milímetros. La variación de las tres mediciones son debidas a ubicación incorrecta del transductor con respecto a la línea media axilar. Trazado de arteria pulmonar con progresivo incremento de los valores debido a efecto Valsalva. La medición debe efectuarse al final de la inspiración. Otro efecto en el registro de la presión ocurre cuando se desplaza el cero. En este caso, al iniciar la medición, la ubicación es correcta, pero al finalizar la misma se ha desplazado hacia arriba. Esto puede ocurrir si no se espera el tiempo necesario para una adecuada estabilidad del sistema antes de comenzado el registro. El desplazamiento del cero puede ocurrir también en sentido opuesto, alterando de cualquier manera la correcta medición.
presencia de acentuado trabajo respiratorio, la presión diastólica a considerar como valor real es el registro más elevado. Al compararlo con el registro en apnea, se confirma lo anterior. Una dificultad en la valoración correcta de la presión es cuando juntamente al trabajo respiratorio se agrega el escaso amortiguamiento del sistema que conduce a un trazado como que se muestra aquí. Es aconsejable eliminar el overshooting interponiendo una tubuladura elástica en el sistema o mediante el empleo de una burbuja de aire. Si el catéter está muy introducido, la presión capilar pulmonar se obtiene con menos de 1 centímetro cúbico de aire. En este caso, al inflar el globo, se detecta una presión artificialmente elevada provocada por la oclusión del extremo distal del catéter por dicho globo. Es recomendable retirar el catéter hasta que el capilar se obtenga con 1,5 centímetros cúbicos de aire. La radiografía demuestra la ubicación del catéter en el caso antes mencionado. Una de las complicaciones más frecuentes en estos casos es el infarto de pulmón, como el aparecido en este caso. Otra probabilidad es que se origine un nudo por dificultades presentadas durante las maniobras de introducción. Esto ocurre cuando no se respetan las medidas indicadas por las marcas del catéter en relación al pasaje del mismo por las diferentes cavidades cardíacas. Esta radiografía de tórax muestra la ubicación de un catéter electrodo y un Swan-Ganz, este último inicialmente ubicado en la rama derecha de la pulmonar, se desplazó espontáneamente hacia el tracto de salida de ventrículo derecho. Durante la introducción de un catéter en ventrículo derecho, es posible desencadenar extrasístoles ventriculares a pesar de haber inflado correctamente el globo. Esto ocurre sobre todo en presencia de cuadros de isquemia severa. Algunas veces, las arritmias provocadas pueden ser graves. En este caso, se trata de una taquicardia ventricular que cede al retirar el catéter desde ventrículo hacia aurícula. La administración de lidocaína en forma profiláctica puede obviar este inconveniente. Registro de arteria pulmonar. Al inflar el globo, la supuesta presión capilar es de 25 milímetros. Sin embargo, el trazado está arterializado. Un nuevo registro inflando el globo con 1,5 centímetros obtiene un capilar de 8 milímetros de mercurio. Si bien inicialmente las técnicas de monitoreo hemodinámico fueron originalmente empleadas en pacientes clínicos, posteriormente surgieron otras indicaciones. El monitoreo hemodinámico durante la intervención quirúrgica ha significado un avance notorio. El conocimiento de los parámetros hemodinámicos permite definir con exactitud las condiciones circulatorias con que el paciente ingresa a la intervención. El registro de las presiones en el circuito pulmonar y la medición del volumen minuto definen con exactitud el estado hemodinámico antes de ingresar a la circulación extracorpórea. Es posible así valorar exactamente el probable compromiso de la contractilidad durante el procedimiento quirúrgico. El catéter de Swan-Ganz permite las tomas de muestras de sangre del sector sistémico y pulmonar en forma reiterada, aportando mayor información para la exacta definición clínica al poder combinar las mediciones hemodinámicas con los valores oximétricos. Sin embargo, es en el control posoperatorio donde el monitoreo hemodinámico del paciente quirúrgico ha significado un avance notorio en el diagnóstico y tratamiento de formas graves de falla de bomba. El tratamiento de esta complicación posoperatoria es ahora más racional y los resultados mejores, permitiendo además efectuar con rapidez y seguridad diagnósticos diferenciales, que de otra forma
en este peculiar estadio serían extremadamente difíciles. Junto al cuadro clínico y a otras técnicas para valoración de la función ventricular, el monitoreo hemodinámico en las unidades coronarias y de recuperación constituye hoy un procedimiento imprescindible.